Hola, ¿qué tal? Feliz mañana, qué verdadero gusto saludarle y que usted nos dé el privilegio de entrar hasta su hogar y poder llevarle un programa que esperamos sea de muchísima utilidad con todas estas informaciones que hemos preparado. Arranca la Semana Santa y bueno, como ha sido ya parte del método de Buen Día hace prácticamente un mes, el equipo se ha dividido para poder realizar algunas asignaciones desde su casa y otros desde acá en la oficina. Thais y yo vamos a tener el gusto, el placer de poder servirle a usted con estas informaciones y otro equipo también de periodistas que se encuentra en la oficina de Buen Día. Qué gusto, de verdad. Yo espero que usted esté en su casa, que sería la tónica correcta de todos como país y sería lo que esperamos, sobre todo para esta semana que está arrancando, y justamente de eso es el tema que quiero tratar con ustedes hoy. La consigna es quedarnos en casa, y si de repente la Semana Santa ha representado para usted la idea de ir de vacaciones o ir a visitar a un familiar en alguna zona rural o desplazarse de una provincia a otra, déjeme decirle que es una muy mala idea. Y precisamente para eso invitamos a la doctora Marcela Hernández. Ella es infectóloga y también es pediatra del Hospital Nacional de Niños, y ella está con nosotros para explicarnos justamente eso. ¿Por qué no podemos bajar la guardia usted y yo y quedarnos en casa? Debe ser algo que premie en nuestra vida, que sea algo que sea esencial en este momento y que usted y yo no dejemos de desconcentrarnos. Escuchaba a una persona decir que ya se siente bastante este tema de estar en casa. Déjeme decirle, tiene absolutamente toda la razón, pero no solamente usted es el que está en la casa, el mundo entero está en la casa, todos estamos en casa porque hemos entendido que permanecer aislados, mantener este distanciamiento social es parte de esta regla fundamental si queremos que este virus que ha golpeado al mundo entero pueda ir mermando poco a poco. Así que por eso es importante que usted no se desconcentre, no pierda el enfoque de la relevancia que representa permanecer en su casa. Doctora Marcela Hernández, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias. A mí me parece que este es un tema importante y usted acá nos va a ayudar todavía a decir, no bajemos la guardia. ¿Por qué Semana Santa todavía tiene que significar para nosotros aún más el doble, permanezcamos en casa? Sí, una de las medidas principales, hemos hablado de muchas medidas para prevenir la transmisión de este coronavirus, pero la medida que parece que está siendo todavía más efectiva es eso, estar guardados en casa, quedarnos en casa para evitar varias cosas, las multitudes o encontrarnos de frente a una distancia cercana con alguna persona con síntomas respiratorios. El hecho de que nosotros permanezcamos con nuestra familia en nuestra casa e incluso sin cruzarnos con otros familiares, porque también a veces tenemos esa tentación, ¿verdad?, de ir a visitar a la hermana o así, es importante que cada núcleo de su familia permanezca en su casa para evitar esa transmisión. Si nosotros vivimos en San José, ¿por qué es tan importante quedarnos en San José? Y es que vean que en las conferencias de prensa todo el tiempo nos están informando cuántos distritos, cuántos cantones, y eso es porque este virus no ha llegado a todas las comunidades de nuestro país. Pero estamos diciendo que todavía no hay una transmisión comunitaria, sino que está ligado a alguna persona. Todas las personas enfermas que aparecen confirmadas es porque han tenido contacto con alguien más que ha estado confirmado o ha viajado de algún otro país. Sí, doctora, de hecho este término que usted está utilizando de transmisión comunitaria, por lo que he entendido de muchos expertos como usted, es que estamos prácticamente a las puertas de que esto ocurra. A las puertas. Me gustaría que usted nos explique un poquito el concepto de esta transmisión comunitaria. Sí, en este tema de las epidemias y pandemias existen diferentes como fases, ¿verdad?, que es lo que van alertando a la población y a los jerarcas, a los que toman las decisiones en salud, a los políticos, a ir tomando las decisiones. Nosotros ahorita en el país lo que tenemos es transmisión local. Sí tenemos transmisión local de persona a persona, pero ¿qué es lo que nosotros podemos decir? ¿Cuál es la diferencia entre lo que estamos teniendo ahora y lo que llamamos transmisión comunitaria? La transmisión local, como la tenemos ahora, es porque las personas que están apareciendo positivas se les encuentra algún nexo. ¿Qué es el nexo? Que se sabe quién se lo pegó, de dónde viene. ¿Es el hijo de algún confirmado, la esposa de algún confirmado, o estuvieron en una reunión social, que parece que es mentira, pero todavía ocurre en algunas reuniones sociales, que han estado en alguna reunión social y luego alguna de esas personas está positiva porque era contacto de alguien más y no guardó tal vez las recomendaciones básicas. La transmisión comunitaria es cuando de repente aparece un enfermo confirmado y no se sabe quién se lo pegó.
¿Qué quiere decir eso? Que lo adquirió en la vida diaria. Que prácticamente puedo entender, ya el virus está en el aire, ya podría haber un contagio mucho más fácil que no sea de un contagiado, de un positivo hacia otra persona. Las posibilidades de que esta transmisión se vuelvan comunitarias van aumentando conforme hay más casos. Porque recuerden que esto puede empezar con síntomas muy leves, a veces imperceptibles. El asintomático no es el que transmite más, pero cuando estamos empezando, a veces la gente lo puede confundir con una rinitis, con una carraspera. Y ese día de la rinitis y la carraspera salió, ¿verdad? Anduvo en su trabajo, fue al supermercado, algo hizo. Pero ya luego empieza ¿qué? La tos, fiebre. Qué raro, ¿será esto? Voy a consultar, le hacen las preguntas claves y resulta que sí puede ser un caso de COVID-19. Le toman la muestra y sale positivo. En el momento en que se identifica, que se sospecha un caso, de una vez el personal de salud le advierte, ¿verdad? Consultar, tomar muestra, quedarse en casa. Pero lo principal es, mientras estamos viendo esa evolución, es quedarse en casa. Para que en ese momento que estamos con síntomas tan leves, no salgamos a la comunidad, porque eso es lo que predispone a que luego haya transmisión comunitaria. Decía usted, doctor, algo que me parece medular en esta conversación, y es que tal vez hay familias que como tienen o consideran tener algún tiempo libre dicen, bueno, vayamos donde mamá o vayamos donde papá a cafetear hoy, aprovechemos. Usted nos está diciendo así muy sólidamente, permanezca en casa. No hay derecho ni siquiera de ir a visitar a un familiar. Es algo que debemos evitar todos. Eso es algo que se está recomendando, quedarse en casa con un poco de sentido común. El sentido común no quiere decir les estamos dando permiso para que salgan a una visita social. Lo que estamos diciendo es que cuando salgan sea para temas indispensables, que realmente fue necesario. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que tenemos que hacer? Es necesario, es indispensable que hoy yo vaya a ver a mi mamá o mi papá. Si la respuesta es no, quédese en casa. ¿Cuándo son momentos indispensables que tenemos que salir? Pues yo prefiero que el adulto mayor no salga al supermercado y que sea alguna persona que lo ayude a llevarle sus compras. Ese es un momento indicado para poder ir a ver a los papás. Mire, se me acabó la leche, algo, ¿me lo trae? Bueno, para ayudarle a las personas que son más vulnerables, de mayor riesgo, a que no tengan que estar saliendo de la casa y exponerse a multitudes. Esa es una de las razones. Y la otra de las razones indispensables, que cada vez va creciendo más, es cuando alguno de sus familiares está en cuarentena, ¿verdad? Porque en cuarentena no se puede salir. Están ya con una orden sanitaria y tienen que quedarse en sus casas. No pueden salir, pero ni a la esquina. Tienen que quedarse adentro. Entonces, las personas en cuarentena, pues sí se pueden comunicar, obviamente, ¿verdad?, con sus familiares y de repente pedir ayuda y que le dejen las cositas afuera, ¿verdad? Eso es algo indispensable porque también hay que apoyar a las personas que están encerradas para que no tengan que estar saliendo y evitar el riesgo de empezar una transmisión comunitaria. ¿Por qué considera usted, doctora? Yo creo que hay la mayor parte de la población ha estado acatando estas directrices que ustedes están dando, pero hay una pequeña parte que todavía cree de repente que esto no me va a ocurrir a mí. Puede pasarle a cualquiera, pero a mí no. Y se reportan salidas por la Ruta 27 desde el viernes. En Paquera, incluso habitantes de Paquera están pidiéndole al gobierno que tenga alguna normativa importante porque hay mucha gente que ha aprovechado estos días para irse allá. ¿Qué considera usted que es lo que necesitamos para entender esto como una regla absoluta? Sí, las personas que lo ven de lejos es porque todavía probablemente no han tenido un familiar o un conocido que haya pasado ya por todo esto, ¿verdad? Que sienten que esa probabilidad está muy lejos. Normalmente las personas que están con esta mentalidad y son las personas que estamos viendo en la calle, ¿verdad?, las personas jóvenes o los adultos mayores que ya han vivido todo y piensan que no les va a pasar, porque todavía se ven adultos mayores en la calle y todavía se ven reuniones de personas pequeñas conversando, grupos pequeños de personas conversando en la calle, que a mí eso me llama mucho la atención, ¿verdad? De por qué tanto que se ha dicho, repetido, insistido, que lo más importante es esto,
estar lejos, ¿verdad? No unirse, no hacer grupos sociales, ¿verdad? Mantener ese grupo social restringido a quienes viven dentro de la casa y no hacerlo extendido a las otras personas. Ustedes hablan de una curva de casos. Ese es un término que se ha escuchado desde que prácticamente esto vino aquí al país. ¿A qué se refieren con una curva de casos y por qué se habla, doctora, que esta semana es determinante para que esa curva de casos no tenga un aumento considerable? Yo ampliaría eso un poco a decir cada día es determinante, porque depende de la cantidad de personas que se exponen a multitudes o andan afuera teniendo algún tipo de contacto social. Así es como se va a comportar luego esta curva. 5 días después, 10 días después, hasta 2 semanas después. De momento estamos todos muy felices con esta curva. Todos muy felices en el sentido que hasta internacionalmente se ha reconocido que el país ha hecho una gran labor. Porque ¿a qué nos referimos? Esto es una curva de un gráfico, ¿verdad? Donde se grafica en la cantidad de casos en el tiempo, ¿verdad? Entonces aquí está el número de casos, aquí está el tiempo y muchos países que no han tomado medidas muy estrictas o en el tiempo adecuado, esa curva ha tenido así, este es tiempo, este es el número de casos, este es tiempo, han hecho así, altísimo, y nosotros en realidad vamos subiendo. De hecho, aquí lo tenemos en pantalla. Vamos doctora. Subiendo, muy bien. Este es un monitor para que usted nos explique lo que dice esa curva. Bueno, en la primera, no había visto la pantalla, pero está buenísimo. Bueno, sí. En la curva que está en naranja, como pueden ver en el eje vertical está el número de casos y en el eje horizontal está el tiempo. ¿Y eso a qué se refiere? Al número de aparición de casos conforme va pasando el tiempo. Muchos lo grafican por día, otros lo pueden graficar por semana. Entonces hay escenarios donde se ha graficado que no se han tomado las medidas en el momento adecuado y lo que hacen es una curva como la naranja que estamos viendo ahí, que es que se dispara la cantidad de casos en un tiempo corto. Y como se puede apreciar, doctora, hay una parte en este gráfico anaranjado donde dice capacidad del sistema hospitalario. Interpreto entonces, desde mi limitado conocimiento en el tema, que si esta curva se saliera de control, claramente los hospitales no darían abasto. Estaríamos en un gran problema. Es correcto. Si lo vemos ahí con la curva en naranja, que hay una línea discontinua que dice capacidad del sistema hospitalario. Eso se refiere a que en la mayor cantidad de casos que vayamos teniendo va a haber un mayor porcentaje de personas que vayan a requerir hospitalización y un mayor porcentaje de personas que vayan a requerir unidades de cuidados intensivos o ventiladores. Entonces, si hay una aparición muy alta de casos, no alcanzan las camas para poder internar a las personas. Y si estas personas terminan con una infección respiratoria aguda grave en estado crítico, tampoco van a alcanzar los respiradores. Eso es simple matemática. Si nosotros tenemos 200 camas para unidad de cuidados intensivos en el país y se prevé que el 10% van a ser graves, no van a haber ni camas ni ventiladores para poder darle atención a todo el mundo. De acuerdo con nuestra realidad en este momento, nuestra realidad nacional, doctora, de estos gráficos, ¿en cuál podríamos estar? ¿Estamos en el azul? Nosotros en este momento estamos en el azul y no hemos alcanzado el nivel más alto. Nos encontramos en el momento en que está aumentando. Empezamos con una aparición lenta de casos, no sé si recuerdan que aparecieron 2, luego 4 y ahí se fueron multiplicando. Ahora tenemos sobre 400 casos y la curva va para arriba. Nosotros nos encontramos, si lo vemos en la gráfica azul, no estamos arriba de la montañita, digamos, arriba es un cerro, nosotros podríamos tener una montañita, ¿verdad? No estamos ahí. Y esto depende de que tomemos las medidas, claro. Todas las que estamos haciendo, porque cuando uno se encuentra midiendo y ve que la curva va para arriba, no conocemos el futuro. De momento vemos que la curva va para arriba. No sabemos hasta qué tan alto vamos a poder llegar. Todas estas medidas es para que esa curva se quede como la celeste y pueda ser un poco más plana, los servicios de salud dar abasto, que sea en más tiempo
que las personas vayan apareciendo enfermas. ¿Para qué? Para dar tiempo a que se vayan curando los primeros y abriendo campo, ir pudiéndolos sacar de la unidad de cuidados intensivos para poder tener espacio en la unidad de cuidados intensivos cuando vayan apareciendo casos nuevos. Aunque al final de todo esto terminemos con la misma cantidad de personas enfermas o casos, si los vemos distribuidos en más tiempo, hay más probabilidades de que el sistema de salud dé abasto y que haya espacio para todo el mundo que si hacemos nada más así. De un momento a otro la curva se eleve. Doctora, la última actualización todavía reporta 454 casos confirmados, 2 fallecidos, 16 recuperados y 4.644 descartados. ¿Lo hemos estado haciendo bien? ¿Considera usted? Porque por esta cifra, por este gráfico en la curva que usted nos está explicando, pienso que Costa Rica lo está haciendo bien, pero que todavía, vamos nuevamente, hay un sector que no está acatando esto como debe hacerlo. ¿Un descuido aquí podría ser en cuestión de días que esta curva se eleve de esta forma? Sí, sí. En cuestión de semanas, días, esto puede suceder. Las medidas que se han tomado, que lo que ha tomado la decisión a nivel político, a nivel de salud, nuestros jerarcas, han dado resultado por lo que estamos viendo nosotros ahora. Pero no depende nada más del sistema de salud o de los otros sectores como acueductos, el MEP, agua. Todos los sectores tienen que ayudar, pero no depende nada más de las medidas que estén dando a conocer los jerarcas y los políticos. Depende de que nosotros, cada uno de nosotros, cumpla y acate lo que se está diciendo para disminuir esta transmisión. En el momento en que empiece a haber casos comunitarios, ahí es más difícil de controlar. Es más difícil de controlar porque llega el momento en que hay tantos casos que tampoco el sistema da abasto para poder dar rastreo a toda la cantidad de pacientes que estuvieron expuestos para guardar a todo el mundo. Ya llegará el momento en que ese rastreo de casos, si esto se diera, ese rastreo de casos ya es inalcanzable por el sistema de salud para saber quién de todos tiene que estar en cuarentena. Entonces, en el momento en que haya transmisión comunitaria, es como que ya todos tenemos que estar en cuarentena para disminuir este riesgo de transmisión con cualquier persona que nos crucemos. Yo creo, doctora, que si de algo debe servir esta entrevista es para que toda la gente que nos está viendo sepa que esta curva que estamos experimentando, que nos explica la doctora Marcela Hernández, no debe servir como para descuidarnos, como para aflojar y decir, lo estamos haciendo bien, porque con todo respeto nosotros los ticos a veces tendemos a pensar, doctora, que como lo tenemos bajo control, entonces ahí vamos jineteándola, así en buen tico, ahí va saliendo. Esto es importante, que esto se desprenda. Yo creo que si esto usted lo logra capturar en su casa, con su familia, me doy por satisfecho y creo que usted, doctora Marcela, también. No podemos bajar la guardia. Debemos continuar en casa, debemos continuar acatando las reglas, las órdenes que nos está dando el Ministerio de Salud, porque esto es, a ver, doctora, a mí me parece que esto es medular. Y tal como el caso de Italia, durante un mes completo cuando iniciaron tenían los casos contenidos. De un momento a otro se descuidaron y esto fue lo que sucedió, doctora. Lo que estamos viendo en las noticias, lo que se ha extendido a nivel mundial y quisiera como que usted también nos hablara de eso enfáticamente porque un descuido en cuestión de días podría cambiar el panorama por completo. Sí, claro, y lo mismo pasó en España. Italia, España, se dan algunas recomendaciones, sin embargo la gente no acata, sigue yendo a sus actividades sociales y de repente ya eso ya fue una transmisión comunitaria sostenida que el sistema de salud no pudo contener y ya no se pudo dar abasto y ya tuvieron que tomar medidas mucho más estrictas que nosotros en nuestro país todavía no las tenemos, pero si hay que llegar, si llega el momento en que antes de que esto no suceda, llega el momento en que tienen que tomar esas medidas tan estrictas con nosotros, el Ministerio de Salud pues se tomarán. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Hay que tener mucha calma. Si hacemos las cosas bien, vamos a salir adelante bien, porque esto no es para toda la vida, es lo que estamos aprendiendo con los países que ya van bajando casos, como China, que China estuvo también a reventar con medidas muy estrictas y ya va aflojando las medidas. Ahora los casos que tiene más que todo son importados y les están dando el manejo y la contención para que esto no vuelva a aumentar. Mientras haya virus circulante en las personas y las personas no toman estas medidas de
básicas que hemos venido hablando, existe el riesgo que haya una transmisión grande y se infecten muchísimas personas a la vez. Yo creo que es necesario, doctora, quisiera saber su opinión, el hecho de que nos desprogramemos de pensar que en 15 días de repente vamos a regresar a la realidad que teníamos. Yo creo que ese chip tenemos que de una vez ir quitándonoslo todos, como familias, como ciudadanos, porque esto, teniendo un panorama muy optimista, se extenderá por meses. El mundo el país está cambiando, el mundo está cambiando debido a esto. En 2 semanas no vamos a regresar a la normalidad. Aunque los casos estén bien, y vamos controlados, esto no va a regresar a la normalidad que conocíamos cuando estábamos en enero. Esto va a ser algo progresivo y nos puede llevar meses en controlarlo y en desaparecer. Este virus del país y del resto del mundo nos puede llevar todavía un poco más. Y mientras esté el riesgo de que haya algunos países, comunidades, personas que todavía tengan este virus, las medidas tienen que continuar en diferente grado, ¿verdad? Dependiendo al comportamiento de la población con las recomendaciones y dependiendo al comportamiento de transmisión de este virus dentro de nuestra comunidad. Si usted tiene una consulta que realizarle a la doctora Marcela Hernández, le invito a que la realice por el Facebook de Buen Día, como ha sido siempre, y también al número 6087-7777. Ese es un video que, como usted sabe, puede grabar de 30 segundos, corto, para que la doctora también pueda evacuar su consulta. Hay algunas acá que tengo, doctora, de parte de Vanessa. Ella vive en Pérez Celedón. Dice que donde ellos viven prácticamente no hay mucha gente, no hay contacto con mucha gente. Ella quiere saber si ella no sale y los papás tampoco lo hacen, quiere saber si hay algún problema en que ella los visite si no hay contacto con otras personas. Ahí la recomendación sería que los visites solo si realmente es necesario, ¿verdad? No que sea seguir con la vida normal. Si ella acostumbra a visitarlos todos los días, es mejor que no, porque en el momento en que estemos saliendo, ya sea que, puede suceder que se encuentre en la acera al frente de alguien, le estornude y le tose y ya los pone en riesgo. Entonces, la idea es poder quedarse guardaditos, que vaya a visitar a sus papás solo si realmente es necesario, porque también los abuelitos también ocupan saber qué está pasando en el mundo, ¿verdad? Y que vayan y les actualicen y díganles, aquí estamos, que hagan un plan. Bueno, si antes nos veíamos todos los días, nos vamos a ver nada más una vez por semana, le traigo las compras, veo que están bien y se preparan mentalmente para eso. Yo sé que es muy difícil, todos nos ha tocado, ¿verdad? Decirles, bueno, creo que en Semana Santa no nos vamos a ver, pero espero que estén bien, tienen todo lo que les hace falta. Y ahora con la restricción pues es más fácil, ¿verdad?, controlar esa parte de que las personas estén pasando de una casa a otra, ¿verdad?, o de un lugar a otro, aunque hay muchos lugares cerrados. Pero ahorita lo que estamos viendo es esto, nada más la movilización de la gente, así como la pregunta de doña Vanessa, a ver a sus familiares, porque hace falta. Pero este es un esfuerzo que tenemos que tomar ahora. Ahora, no va a ser eterno, sí va a durar, ¿verdad? Pero no va a ser eterno, no es una carrera de 10 kilómetros, este es una hipermaratón, ¿verdad? Por eso ahora que comenzaba la entrevista decía, doctora, de que todos estamos en esto, todos lo estamos pasando. Sí. Estoy seguro que usted con sus padres, igual. Yo en mi caso con los míos, no podemos hacerlo. Gracias a Dios existe tecnología que nos permite hacer una videollamada o llamar por teléfono o algo y saber cómo están. Es un esfuerzo, como usted lo está diciendo. Yo sé que genera ansiedad, genera tensión, genera estrés, genera desgaste, pero si no lo hacemos no tenemos alternativa. Esto es totalmente importante. Yo creo que usted le está respondiendo también con sus palabras a Alexis, porque dice Alexis, la doctora dice que no se puede visitar a los padres, pero ¿qué ocurre? Él quiere saber su opinión. Doctora, si estos papás necesitan algún tratamiento médico o necesitan alguna atención especial por cuestiones de salud, ¿cuál es su recomendación en este caso? Acudir, sí, por supuesto. Esa es una razón necesaria. Ese es el sentido común del que usted hablaba. Ese es el sentido común del que hablábamos, ¿verdad? No es ir a sentarse, tomar café, ¿verdad? Pero si sus papás lo ocupan, hay que ir. Ese es el servicio de apoyo. Obviamente no hay nadie que esté enfermo o que esté en cuarentena o que haya estado expuesto a alguna persona enferma, ¿verdad? Me parece que aún ir, doctora, pero con distanciamiento. Es correcto, sí, exacto. Todavía, cuando vamos y dentro de nuestros hogares, es importante mantener el distanciamiento, evitar el contacto físico cercano, el abrazo,
el beso, el darse la mano, porque ese distanciamiento los va a proteger todavía un poco más. Entonces va, les lleva sus medicinas, ven que estén bien, ¿verdad? Los adultos mayores también necesitan de su cuidado, no los vamos a enfermar por otra cosa, por tenerlos encerrados, ¿verdad? Ese es el sentido común del que mencionábamos y es importante, ahora que usted lo decía, enseñarles a que se pueden utilizar los medios de tecnología y comunicación, ¿verdad? Las redes, para poder comunicarse y que ellos no se sientan solos o que no se sientan abandonados, ¿verdad? Saber que en cualquier momento pueden pedir ayuda también. Carolina Salom le escribe, doctora, ella dice que quiere saber qué sucede con el esquema de vacunas de los niños durante este tiempo de aislamiento. Ay, qué pregunta tan importante. No se han suspendido las vacunaciones. Si el niño tiene vacuna programada, más bien la recomendación es tener el esquema de vacunación al día. Eso no es algo que, no es una consulta programada, eso es algo que hay que hacerlo. Si su niño cumple 4 meses y le corresponden las vacunas, hay que llevarlo a vacunar. Siempre es importante, y si tienen esa posibilidad de tener una comunicación directa con el EVAIS o con el área, o llamar, o un familiar que vaya a preguntar para ver si modificaron horarios de atención, eso sí es importante, porque cada área de salud, cada clínica, cada EVAIS ha tenido que hacer sus ajustes también para evitar que toda la gente esté, ¿verdad?, en un mismo momento, en un mismo lugar. Entonces sí es bueno que se ponga en comunicación al área donde le corresponde, por si hay algún tipo de cambio, pero no se han suspendido para nada las programaciones normales que hay para la colocación de vacunas en los menores. Más bien, no vacunarlos los pone en riesgo, porque si no les da el nuevo coronavirus, después les puede dar alguna otra enfermedad, neumococo, tosferina, que todavía tenemos tosferina circulando por ahí, entonces es muy importante que acudan a la vacunación de los menores. Siguiendo con los escenarios que usted nos planteaba que podrían ocurrir ahora en Semana Santa con respecto al desplazamiento de algunas personas hacia otros lugares para visitar a sus familiares, doctora, ¿qué ocurre, por ejemplo, con estas familias que viven normalmente todos juntos y todos juntos deciden irse o a la finca o deciden irse a la montaña, aunque ya normalmente convivían en su hogar? Mi pregunta puntual es si existe ante este desplazamiento algún riesgo. Hay varios escenarios. Transporte público, transporte privado, ¿verdad? Por si toda la familia se va a trasladar en transporte público, por supuesto que sí hay riesgo. Pero sí hay riesgo porque aunque sea un traslado, deberían de evitar estar movilizándose, por eso se hicieron todos estos cambios. Si es en transporte privado y no a absolutamente nadie más, los que se ponen en riesgo son siempre el mismo núcleo. Uno que se enferme va a enfermar a todos los demás, que eso es lo que ha estado pasando. Ahora, no se ha dado una recomendación desde el punto de vista del Ministerio de Salud con tal detalle como es esto. Sin embargo, si todos 4 viven en la casa, se montan en su carro, no conviven, pero no pasan ni por un peaje, porque imagínense que hasta pasar por peajes ya hay un riesgo, ¿verdad? Claro. Ya hay un riesgo. Sí. Eso es lo que quería como ilustrarles un poco el recorrido hasta el peaje. Bueno, imagínense que tienen Quick Pass y no tocan absolutamente a nadie. No tienen que ir a absolutamente nada. Se llevan el supermercado que tenían en la casa, porque si ya llegan al otro lugar y tienen que ir al otro supermercado, ya cambian su escenario. Y está cambian difícil, su escenario. está difícil que eso ocurra así como usted lo está... Tienen que ser muy ordenados, ¿verdad? Si quieren decir, bueno, ok, no voy a tener riesgo, tienen que llevarse al supermercado, las medicinas, no tener contacto directo con nadie, quedarse igual en este aislamiento voluntario, nada más en otro domicilio, pero el aislamiento tiene que ser exactamente igual. En otras palabras, mejor no se la juegue. Mejor no lo haga y mejor permanezca en casa. Doctora Diana Rivera quiere saber si hay alguna persona que haya estado en cuidados intensivos que ya esté recuperada en el país. Sí, esa información nos la facilitaron ayer las autoridades y sí, ya hay algunos de los pacientes, no le tengo el número exacto de cuántos, pero sí, ya algunos de los pacientes ya han logrado salir de cuidados intensivos bien, recuperándose en este momento. Marilu Muñoz dice, los gatos que se escapan de la casa y luego regresan, ¿podrían transportar el virus? ¿Son peligrosos? Aquí la recomendación con los animales es tratar de tenerlos en casa lo más que se puede. Y siempre que hay un contacto con el animal, inmediatamente
volver a hacer la higiene de manos. ¿Por qué? Porque el animalito no lo podemos estar limpiando constantemente y él puede, el gato, por ejemplo, ya estamos poniendo ejemplos extremos, pero el gato puede pasar sobre secreciones respiratorias de alguna persona y luego ingresar a la casa, subirse a la cama, ¿verdad? Son ejemplos exagerados, pero le voy a decir una cosa. Yo he visto gente escupiendo en la calle todavía. No es una costumbre masiva, pero sí se ve. Usted ve en la calle a las personas escupiendo en las aceras. Eso es una actividad que para nada es segura y debe ya detenerse ese mal hábito. Entonces, pensando en este escenario exagerado, alguien que haya tosido, haya escupido en la calle y por ahí pase el animalito, pues eso es un riesgo. Sí. Doctora, pregunta acá, estoy viendo Marta Cordero, yo sé que hay mucha gente que lo ha hecho, que lo ha preguntado, pero no importa las veces que haya que repreguntarlo, pero a mí me parece importante que esto esté actualizándose constantemente. Ella pregunta si se puede salir a la calle a caminar un poquito para hacer ejercicio sin tener roce social, o si eso también podría ser peligroso. Bueno, eso es muy interesante porque sí se sigue recomendando que se tenga algún tipo de actividad física, preferiblemente adentro de la casa. Sin embargo, se puede salir a caminar por periodos cortos sin quedarse hablando afuera con la vecina, ¿verdad? Sin interactuar, y no hay que hacerlo como una recomendación generalizada, porque si no entonces vamos a ver a todo el mundo caminando en las calles y esa no es la idea. Esa no es la idea. Salga solo si es necesario. Ya sintió que definitivamente no aguanta, sale y se da una vueltita en la calle y regresa, una vuelta corta que no sea más de 15 minutos, ¿verdad? Ese tiempo crucial de 15 minutos y a una buena distancia, pero la recomendación es mejor hacer el deporte que pueda en casa. O bien, todavía con mayor seguridad, si va a agarrar esos 15 minutitos para caminar, que no sea en hora pico, porque yo lo que he visto es como que la gente después de todo el día de estar en casa les da ganas de salir a caminar un poquito y todo el mundo sale al atardecer. Y se ve más gente en la calle que en las tardes. Es lo que le iba a decir, doctora. Se topa, se topa a la gente. Sí, es lo que le iba a decir, que tal vez el pensamiento sea, bueno, voy a ir yo hasta ahora, y de repente hay otro que dice lo mismo, voy a ir hasta ahora, y al final todo el mundo... nos demos cuenta todo en la calle. Sí, ayer veía, y lo cuento como una experiencia personal, dos personas, dos ciclistas, pasar allá por casa, a mí me dio ganas de salir por el portón y decirles, bueno, ¿qué están pensando, verdad? Si yo también pienso que voy a ir a darme la vueltita y de repente nada malo me ocurra, siento que otra vez la estadística aumenta, siento que otra vez todo el mundo comienza a hacer exactamente lo mismo y terminamos incumpliendo lo que ustedes tanto nos han estado solicitando, que nos mantengamos en casa. Estos niveles de ansiedad habrá que saciarlos, satisfacerlos dentro de la casa en la medida de lo posible. En la medida de lo posible. No estamos en una cuarentena nacional. Yo lo que no quiero es transmitirles una falsa sensación de seguridad en decirles, sí, pueden salir a caminar y tal, ¿verdad? Claro. Es todo lo que tenemos que hacerlo pensando en que cada vez que salgamos y si nos ponemos de frente con alguna persona va a implicar un riesgo. Si se toman las medidas de precaución, en este momento el Ministerio de Salud no ha dicho que es una cuarentena nacional. Ha dicho más bien que traten de mantenerse activos durante el día porque el estar encerrados, ¿verdad?, todo el tiempo, más bien puede hacer que nuestro sistema de salud no esté tan bien. Hay que tener algo de actividad física. Lo que sí les quiero decir es que si eso se va a hacer, tienen que hacerlo mejor en un buen horario, no donde está todo el mundo afuera por un tiempo corto y tomando las medidas de distanciamiento, no toparse con la gente frente a frente en la acera. Ya en el momento que haya mucha gente afuera caminando, ese es un riesgo de estarse topando con la gente. Silvia Padilla, doctora, le escribe, dice que ella es altamente alérgica al jabón, solo puede utilizar un gel de baño con proteína de leche. ¿Lo puede utilizar para lavarse las manos? Sí, los jabones en general, jabón es efectivo. ¿Qué es? Bueno, yo no soy dermatóloga, pero en conocimientos generales de medicina, ¿qué es lo que sucede? Lo que pasa es que se necesita que el jabón tenga pH neutro. Para evitar alergias, lo mejor es el pH neutro. Hacer higiene de manos frecuente y si se está haciendo con agua y jabón, sí les voy a comentar esto. Si ustedes se lavan con agua y jabón, eliminan todos los puentes de ácidos grasos que
que tiene la mano, ¿verdad? Esa es la acción del jabón, quitar grasa, entonces la piel queda un poco más deshidratada. Y si encima de eso le echamos el alcohol, es cuando más vamos a tener resequedad de las manos. Entonces, si estamos en nuestros hogares, en la casa, con nuestro núcleo de personas cercanas, con agua y jabón está bien. La solución alcohólica no es para ponérsela encima de las manos después de haber un lavado de manos, ¿verdad? No sustituye el lavado de manos, es una gran ayuda, se utiliza mucho en los centros de salud para poder estarse haciendo higiene de manos frecuente y porque no da tiempo de ir al lavamanos. Pero si tienen lavamanos cerca, hagan agua y jabón y no usan el alcohol. El alcohol es para cuando no tienen, en la comunidad, estoy hablando en el escenario comunitario, es cuando no tienen la posibilidad de estar haciendo un lavado de manos frecuente, que tocan superficies y ay, qué torta, me pica la nariz, y ahora qué, póngase el alcoholcito, ¿verdad? Para que lleve sus manos limpias a la cara. Evitar tocarse la cara, ¿verdad? Eso sabemos, pero si se va a hacer porque es inevitable, tiene que ir con las manos limpias. Si no tenemos un lavamanos cerca, ponerse la solución alcohólica. Pero estar haciendo los dos, higiene y limpieza, agua y jabón y alcohol a la vez, eso es lo que más está produciendo resequedad en las manos. Otra recomendación para lo de las manos, y eso es estar colocando hidratación frecuente. También cremas de pH neutro constantemente para que esa piel recupere la hidratación por estar haciendo el lavado de manos frecuente. Leo textualmente lo que le envía Jacqueline Quiroz, doctora. Dice, la OMS ha dicho que no es necesario el uso de mascarillas y de guantes, a menos que usted esté infectado o que sea del gremio de la salud. Pero el virólogo que estaba a cargo en China insiste en que lo esencial es el uso de las mascarillas y de los guantes. Quisiera saber cuál es su punto de vista, pregunta Jacqueline. Sí, yo le voy a contar varias cosas. Este tema de las mascarillas quirúrgicas y las N95 ha sido un tema caliente en Costa Rica y en el mundo. No todo el mundo está dando las mismas recomendaciones. Cada país ha implementado medidas diferentes. Los chinos sí le solicitaron a toda la población utilizar mascarilla quirúrgica. Y cuando uno dice, bueno, ¿y por qué no se está haciendo eso el resto del mundo? Hay varias cosas que hay que considerar con el uso de mascarilla quirúrgica. Uno, tiene que ser la correcta, porque si no, más bien implica un riesgo de contagio o una falsa sensación de seguridad. Los chinos pudieron usar la mascarilla correcta, porque tenían, ¿verdad? Hasta ellos llegaron en un momento a tener un desabastecimiento, ¿verdad? Y no poder tener, más bien pidieron ayuda en algún momento, pero la principal razón de ellos es porque podían utilizar la mascarilla correcta porque tenían bastante para toda la población. Ahí me voy a ir de una vez al uso correcto de la mascarilla quirúrgica. Si ustedes no saben cuál es la mascarilla correcta y compran cualquier otra, no les va a proteger de ese estornudo o de esa tos de la otra persona, porque la mascarilla quirúrgica tiene la característica que es impermeable. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene la mascarilla quirúrgica bien colocada, íntegra, ahora me voy a referir a eso, y de casualidad alguien pasó y estornudó, las gotitas quedan afuera de la mascarilla, no le entran a la nariz ni a la boca. O al revés, si usted tose o estornuda y utiliza mascarilla, eso queda contenido adentro, pero las gotitas quedan pegadas en la mascarilla quirúrgica por el grado de impermeabilidad. Si no tiene este grado de impermeabilidad y la mascarilla es muy porosa, esta acción no la tiene y da una falsa sensación de seguridad. De protección. Exactamente. Hay que saber colocársela. La mascarilla no se puede utilizar. Estoy poniendo, digamos, como las cosas que preocupan con estas recomendaciones de las mascarillas y que si sí usarlo, si no usarlo. El tema es, si se va a usar, tienen que ser las correctas y utilizarlas correctamente. Una mascarilla no puede, o sea, usted no puede comprar una mascarilla quirúrgica correcta y andarla todo el día o guardarla y para el día siguiente, porque bajo esta misma explicación de que su saliva o la de las demás personas con solo conversar va a quedar en la mascarilla, usted va a estar guardando los virus en la mascarilla. Esa mascarilla hay que descartarla. Tampoco sirve lavarla, doctora. La mascarilla, la que estoy hablando, la quirúrgica, que cumple con estas recomendaciones, no son lavables, no son reutilizables. Las que son lavables y reutilizables probablemente no sean impermeables. De la mascarilla quirúrgica, no me traje un ejemplo, pero
Eso es muy importante. La otra cosa es que una recomendación que siempre se da cuando usted utiliza mascarilla quirúrgica es una vez que se la pone no la puede tocar. Y la persona incómoda, que no sabe, que le pica, que le da calor, ustedes lo pueden ver. Bueno, hasta sería interesante ver cómo se comporta la gente en las calles con la mascarilla quirúrgica puesta, porque la gente tiende a estarse llevando la mano para acomodársela, que se le zafó, que se le movió, que le dio calor y se la bajó, que tiene sed y se la levanta y todo agua. Ya hay riesgo, doctora. Y listo, ¿verdad? Utilizarla mal implica un mayor riesgo. La otra cosa, para que una mascarilla quirúrgica quede bien colocada y no se esté moviendo, tiene que tener el pelo recogido. No puede estar el pelo suelto porque entonces la tira de la mascarilla se moviliza y de repente la tiene aquí muy abajo y se le va bajando la mascarilla y queda con la nariz afuera, listo, ya eso no sirvió. O estorba tanto que al rato les da ganas de respirar aire fresco y se lo ponen en el cuello, ya eso no sirvió. La mascarilla tiene un uso, se coloca, se usa por el periodo que tenga que utilizarlo, se tiene que retirar correctamente las tiras por arriba y baja, la tira de abajo y baja y se agarra solo de la tira. No se toca la parte del frente de la mascarilla y al basurero hasta el próximo uso. Eso es un uso correcto sin riesgo. Todo lo que estaba fuera de eso implica riesgos de la utilización de la mascarilla. He visto también, doctora, muchas personas con mascarillas de tela. Y de hecho, algunas costureras también implementando esto, confeccionando mascarillas de tela, son igual de porosas y se puede transmitir, puede salirse esta saliva o puede ingresar con facilidad. En general, la teoría es que la mascarilla de tela no tiene la misma protección que la mascarilla quirúrgica. Sí entiendo que hay un grado de confusión y todo el mundo, pues, no a nivel país, a nivel mundial, por el desabastecimiento de mascarillas, dicen, bueno, si no hay, use mascarilla de tela. Pero yo le cuento, antes se usaba mascarilla de tela en sala de operaciones. Yo creo que yo la última vez que usé mascarilla de tela, bueno, yo no soy cirujana, aparte que tengo mucho de no entrar a sala de operaciones, pero la última vez que yo usé una mascarilla de tela para entrar a una sala de operaciones fue hace más de 20 años. ¿Por qué? Porque se vio los riesgos que conllevaba para infección para el paciente que estaban operando con la mascarilla de tela y se hizo el cambio de tecnología para utilizar una que es más segura. Doctora, vamos a ver una consulta en video que le está enviando Miguel desde Desamparados. Miguel, buenos días. Muy buenos días, Omar, a la doctora. Por ahí se ha escuchado que una de las maneras para poder mitigar este contagio es mantenerse alcalino. Nuestros abuelos acostumbraban, cuando había problemas en la garganta, de hacerse gárgaras de agua de sal. Y también por ahí se escucha de que este virus incuba en garganta, a diferencia del SARS-1, que se sabe a nivel científico sobre estas prácticas. Gracias, Miguel. Sí, han salido algunos remedios y recomendaciones caseros que han tenido algún efecto o alguien lo ha implementado en alguna otra zona del país. Esto de las gárgaras de sal, sí, salió algún científico diciéndolo, sin embargo no tenemos evidencia sólida, no hay evidencia sólida en muchas cosas de este virus. Si el remedio no es peor que la enfermedad en sí, en realidad no hay que temerle. Pero no es algo que venga ya en una guía, en un lineamiento, sirve, porque eso todavía no sabemos si las gárgaras de sal sirven. Sí, por ahí yo vi un forward de WhatsApp que decía esto y lo buscamos y dijimos, y esto hay que, pero sería una excelente recomendación. Lo que sí es que, bueno, la verdad que hay muchas ideas y todo está saliendo, es parecido al tratamiento. Algunos están probando con X tipo de tratamiento o antibiótico y uno dice, es un virus, qué raro, porque están probando antibióticos, pues están probando antibióticos. Algunos científicos, otros antiparasitarios. Otros la hidroxicloroquina, tratamiento para lupus. Con este virus todavía no se saben muchas cosas. Lo que tiene es casi 4 meses de vida y hay que estar investigando y todavía hay cosas que no se saben tan bien si funcionan o no funcionan y un ejemplo de eso son estas gárgaras de sal. Doctora, quisiera colocarle dos escenarios, dos situaciones. En el dado caso que todos continuemos acatando estas indicaciones que ustedes nos han dado, ¿cuál es la proyección
de la pandemia en el país. Y también, en el dado caso de no acatar estas indicaciones, ¿qué es lo peor que podría ocurrir? Sí, se espera, sin ánimo de asustar, sin ánimo de ser alarmistas, pues se espera que por lo menos al final de todo esto un 60% de la población, basando en modelos matemáticos, se hayan expuesto de una u otra forma al virus y hayan tenido algún tipo de enfermedad. La inmensa mayoría leve. ¿Qué se proyecta? Que todas estas personas, si se cumplen las medidas, se enfermen en mayor tiempo para poder dar abasto con las personas más graves, porque de esa cantidad de población, el 10% tiene enfermedades graves y hay que tener un sistema de salud que pueda dar la atención para que al final del camino todos terminemos bien. Esto es acatando las indicaciones. En el dado caso de que no se haga caso de estas recomendaciones, doctora. Pues han llegado a tener muchísimos más casos y mortalidad. Les voy a poner en cifras como para verlo un poco. A esta velocidad que llevamos tenemos una mortalidad de 0,4%, la más baja en todo el mundo, con 2 lamentables fallecimientos. Italia, 12,3% de mortalidad. Supera los muertos de China. Ese es el peor escenario en este momento. Comportarnos como lo está haciendo Italia o España. Si obedecemos a las indicaciones en meses, ¿cuándo estaríamos hablando de que esta curva disminuya? Bueno, son proyecciones matemáticas. Estaríamos esperando que vaya bajando en julio. Sí, se comporta como las proyecciones matemáticas y los expertos nos están en el tema de proyecciones y como se ha comportado en otros países, estaría bajando. Doctora, Laura Porras tiene una pregunta. Quiere saber si en el Hospital Nacional de Niños se piensa implementar farmacia express para sus pacientes crónicos. Tenemos una línea de llamada que les puedo dejar el dato para este tipo de preguntas. Para preguntas sobre dudas del virus, por aquí tengo el número, debía habérselo dado antes para poder proyectarlo, pero si no se les hace envío. No, de momento no tenemos recetas express para el Hospital Nacional de Niños. Se están generando las recetas, eso sí, con consultas en casa, para que alguien pueda ir y retirarlas. De momento no es una medida que se está tomando, probablemente sí se va a tomar también para el Hospital Nacional de Niños. Ahora, cualquier cosa, usted me da la información, doctora, y avanzado el programa, nosotros la presentamos también. Alexandra Sánchez dice, mi mamá tiene cáncer y demencia, ya tiene cita el 17 de abril, tiene 72 años, tiene cita en geriatría. ¿Es mejor cambiar la cita o cuál es su recomendación? Depende de la urgencia de la cita, porque a ellos sí se les puede dar el medicamento express y se los llevan directamente a la casa. Entonces, si no es una cita urgente, si es de seguimiento, aquí lo ideal es llamar al Hospital Nacional Geriátrico y hacer la consulta si ella puede tener una teleconsulta o una consulta por vía telefónica para ver que todo está bien, preguntas generales, para que pueda nada más enviársele sus medicinas, su tratamiento. Siempre con el tema de las mascarillas, doctora, hay un televidente que nos hizo un video, tiene una mascarilla y nos la muestra. Buenos días, amigos de Buen Día. Quisiera que la doctora nos hablara un poquito más sobre el uso de mascarillas y implementos para tratar de evitar el coronavirus. Y quería mostrarles también un pequeño invento que yo hice. Quería saber si esto sería una alternativa ideal para poder salir a la calle sin ningún tipo de problemas. Este tipo de mascarilla no me deja tocarme la cara, me permite ver bien, respirar bien. Y quería su opinión desde el punto de vista especialista. Muchas gracias. Gracias a usted por la ilustración. Sí. Ya lo he visto en algunos lugares, esa mascarilla, doctor. Eso existe, se utiliza mucho en el personal de salud, se llama pantalla facial. Esa pantalla facial se utiliza también como protección ocular y es un tipo de protección de cara. Se utiliza encima de la mascarilla. La pantalla facial no sustituye la mascarilla quirúrgica o el respirador N95, sino que es una protección adicional que se utiliza cuando vamos a hacer procedimientos que pueden generar aerolización, ¿verdad? Que en vez de la gotita se quede suspendido el virus más rato, se utiliza para broncoscopías,
para endoscopías. Es algo que hemos visto, no sustituye la mascarilla quirúrgica, pero sí da una protección facial mayor, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nos estornudan y tenemos cubierto la nariz, pero no tenemos cubiertos los ojos. Eso sí da una protección facial. Es algo que existe y se utiliza mucho en el... Por aquí veía que queda como un espacio. Quedan espacios, sí, son abiertos. Y son abiertos, quedan espacios. Esto, como les menciono, es algo que se usa y se conoce y para la atención cuando se va a hacer una atención directa con el paciente de frente, ¿verdad? Doctora, gracias por estos 51 minutos acompañándonos. Quisiera que usted nos dé sus últimos comentarios. Sí, llamarlos a que por favor se queden en casa esta Semana Santa, que sigan todas las recomendaciones. Queremos que el país se siga comportando como hasta ahora. Lo hemos hecho bien la mayoría, todavía hay algunos que pueden mejorar. Ayúdennos, ayudémonos todos. Los que se pueden quedar en casa, pues que se queden, disfruten de su familia. Y los que tenemos que salir a trabajar, tener todas las precauciones para no llevar este riesgo a nuestros hogares. Así es, doctora. Y en el dado caso de que esas ganas de salir a caminar o hacer deporte, a correr sillones, a correr muebles, sillas y a hacer un poquito ahí en la casa. Parece que habrá que implementar esto. Vea, doctora, se ganó un poquito de este alcohol en gel que yo le tenía a usted acá. Muchas gracias. Es que así hago con todos porque... Excelente, y así repasamos de una vez. Exactamente, le puse bastante, le puse suficiente. Está bien, sí, Ok, bastante. muy bien, Aquí listo. está bien.